¿Qué cosas? Que justo el Día de la Madre sea el día más violento del año. A mí me parece esto muy revelador y un tema importante para hablar. No quiero traer un mensaje de elogios, porque ¿para qué tanto elogio y tanta muerte? A mí que no me amen así, diría una mamá. Minasan o genki desu ka? Yokoi desu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yokoi Kenji y este es nuestro canal de YouTube. Un niño llegó a casa, miró a la mamá y le dijo: mamá, en el colegio hay que llevar algo. ¿Ah? ¿De qué? Algo de comer para los niños pobres, para la gente necesitada. Y la mamá: ¿acaso hay alguien más necesitado que nosotros? Eso dijeron. No, hay que, antes que le den. Vean a esos. Y la abuela estaba escuchando. Y llamó a la hija, aparte le dijo: no le transmita eso al niño. Siempre va a haber algo que dar. Siempre hay algo que dar. Y entonces llamó al niño y le dio un tarro de mermelada que alguien les había regalado y le dijo: mire, llévela a los niños necesitados. Porque transmitirle a la siguiente generación patrones platónicos de que estamos mal, estamos terribles, hace gente débil. La gente fuerte crece cuando hay una mamá firme que dice: tampoco se queje tanto, o le doy más duro, que usted aguanta. Y uno hace: miércoles, las cosas pueden empeorar. Y se está ya, llore, pero no exagere, que no lo están matando. No se puede caer solo en lo platónico. Y a veces eso es herencia. ¿Sabe lo que es una herencia? Es esa niña que se queda mirando a la mamá y dice: mamá, ¿por qué cuando usted hace el pescado siempre le corta la cabeza y la cola? Porque así es. ¿Pero por qué así es? Porque la cabeza y la cola se le quita porque mi mamá así lo hacía. ¿Ah, sí? Sí, yo no sé por qué, la verdad. Es que ella siempre lo hacía así. Pregúntele a su abuela. Y la niña fue: abuelita, ¿por qué cuando le quitan la cabeza, la cola? ¿Por qué cocinan el pescado y le quitan siempre la cabeza y la cola? La abuelita dijo: mijita, eso es porque mi mamá sí lo hacía. Ahora que estas vacaciones que vamos a la finca, le pregunta a la bisabuelita, que aún vive. Y la niña curiosa: ¿por qué le quitan al pescado la cabeza y la cola para fritar? Porque ya, es que el sartén era pequeño, era muy, muy pobre. No sé si me entiende. Un patrón de comportamientos. Alguien tiene que investigar y decir: yo no voy a hacer eso solo porque sí. Se tiene que entender. Y mire, son años de Ciudad Bolívar analizando la pobreza, la violencia. Debería traerles un mensaje un poco más alegre, de elogios, pero ayer con el dato que me llegó, desde antier me dio rabia y dije: no, yo no voy a caer en el juego de elogiar a la mujer el Día de las Madres con tanta violencia y tanta muerte. Algo está pasando. Y ya que, como siempre, los hombres no hacen nada finalmente, y entonces tiene que salir una mamá a decir: espere, verá, yo arreglo esto aquí. Este es un llamado a la mujer a decir: espere, ya que estos cabezones se quieren dar cuchillo y dispararse y matarse, entonces la mujer es la que tiene que tomar las riendas en ciertos momentos donde nosotros no, porque somos buenos es para la violencia, los hombres. Nosotros somos buenos es para, espere, ¿a quién hay que pegarle, mi amor? Llámeme ya cuando hay que dar rejo. Eso es lo que me gusta. Nuestra anatomía es muy elemental y básica. Nos gusta ese empujar. Pues, pero eso de ir a negociar, a hablar, a mirar, a analizar, uno dice... Entonces a la mujer le toca en esos momentos: espere, venga, hablamos. Ser una mujer de hierro y decir: espere, no más muertes, no más violencia. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Ya sé,
Nos faltó firmeza. Se necesita la firmeza de decir, hey, un momento, no se queje tanto. Porque eso lo hace débil para enfrentar un momento de crisis y entonces sale el corazón y actúa por impulsos. Nos movemos solo por impulsos. Somos demasiado platónicos y hay que ser un poco más socráticos, hacer cuentas. Espere, hagamos cuentas, que eso no es debilidad, y seamos un poco más firmes. Y son muchos años de Ciudad Bolívar. Viene ahora diciembre, estamos solo en mayo, pero ya eso se pasa tan rápido y me preocupa, porque en diciembre lo platónico aflora. Ay, viene diciembre y ya la gente comienza a hacer como... Y los hijos, ahí viene el pescado, el patrón. ¿Qué le pasó? Ay, es que me da tristeza la Navidad. ¿Pero por qué? Si está todo bien. No, pero es que los recuerdos. Fue muy dura mi infancia en las Navidades. A mi hermana, su tía, le dieron una muñeca hermosa. A la mía le faltaba un ojo. Yo me acuerdo. Uy, mamá, pero eso fue hace muchísimos años. Sí, pero eso duele. Eso me acuerdo. Todas las Navidades me duelen. Pero estamos muy bien, sí, pero no. ¿De qué me sirve tanta natilla? Si yo era feliz en mi infancia, allá en el palo de guayaba, en la finca. Yo fui la reina de la yuca. Y el primo más lindo de la familia, ese fue mi novio. ¡Ah! Sí, era guapo ese muchacho. Y el esposo hacía así. Y esa finca era solo para mí, no era como aquí, Bogotá, que roban y violencia por acá y por aquí, y uno no puede ir a ningún lado, y ese miedo y todo eso. Entonces, como le entra la nostalgia, entonces hay que llevarla, como sea, hay que llevarla a la finca. Yo le llamo la nostalgia del pasado. Nostalgia de un pasado que no va a volver jamás. Pero como es platónica y para no ganarnos un lío, llevémoslas pues. Y cortemos todo y dejemos de ir a otros lugares interesantes, conocer Japón o cualquier. Vámonos para la bendita finca otra vez. Y llegan a la finca y los hijos. ¿Este es el palo de guayaba? Ay, sí, era grande, no sé, lo dejaron achilar. Y sale el primo, sin dientes. ¡Yo, prima! ¡Ahora, cortar, matar al marrano! Y las hijas se quedan mirando. ¿Usted besaba al primo, mamá? ¿Usted besaba al primo, mamá? Y ella, que él era bonito. Y el esposo se saca la espina, la mira y le dice, si quiere la dejo con el primo, Porque no importa cuántas veces vaya al lugar del pasado, mire, no existe, solo existe un presente. Ese pasado fue hermoso, fue lindo, pero si uno solo vive de lo platónico lo lleva a uno a pensar que toda época anterior fue mejor y que ahora solo sufrimos, y de ahí que entra la amargura. Lo platónico no nos deja ser felices porque vive aferrado al pasado, pero no importa cuántas veces vaya, eso ya quedó allí, es una historia linda. Ahora, si no disfrutamos el presente, como esa niña que disfrutaba el palo de guayaba, el primo en su época, si no disfrutamos ahora el esposo que tiene ahora, los hijos que tiene ahora, la casa que tiene ahora, entonces no va a haber un futuro promisorio, porque es gracias a esa inocencia de felicidad de niña que puede recordarlo con gratitud. Va a ser una vejez amargada si no volvemos a recuperar esa niña que realmente disfrutaba todo y que hacía milagros con cualquier cosa. Arepitas, con barro en la calle. Jugábamos a ese tipo de cosas en una inocencia fantástica y le aseguro que aún hoy se puede. Hola Yokoi, soy fiel admiradora tuya, te sigo en todos tus videos, te adoro, quiero una foto contigo, por favor. Ahí está. Un saludo, me encantó tu capacitación, eres lo máximo, queremos que regreses al Ecuador. Un beso.